Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Les saludamos desde aquí. Sana Doctrina Libre, Ambiota PTY, mensaje de salvación sin censuras. Recordemos pues que Sana Doctrina Libre, Ambiota PTY es un espacio libre para la divulgación de los mandamientos de Dios y de la educación ambiental. Como primer punto hablaremos de la dignidad humana. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Recordemos que no solamente hablamos de educación ambiental, también hablamos de el evangelismo. Se ha abandonado el evangelismo en las iglesias. Ya no predican en los buses, ya no predican en los hospitales, ya no predican en las calles. Todo el mundo está ocupado en sus quehaceres, ¿verdad? Pero hemos dejado de darse de acá. Como iglesia, hemos dejado de predicar en el internet, hemos dejado de predicar en el WhatsApp, hemos dejado de predicar en las calles. La iglesia tiene que recuperar su dignidad. Es verdad que la iglesia no anda bien. Es verdad que hay muchas personas en el internet diciendo que la iglesia no está bien. Pero debemos de recuperar nuestra emuná y predicar el evangelio a toda criatura. No importa la edad que tengas, siempre es importante predicar el evangelio. Tenemos que saber que la dignidad humana es muy importante en las iglesias porque somos hijos de Dios y los hijos de Dios tienen que tener fe de que son hijos de Dios. No importa lo que hayas hecho en tu vida, no importa que andes mal, no importa que andes bien. La oración es importante, pero también recuperar nuestra dignidad como seres humanos, porque muchas personas pueden decir que la iglesia está mal, pero nosotros tenemos que andar en fidelidad con Dios, en una relación personal con Dios y creerle a Dios de que nos podemos recuperar para poder llevar esas buenas nuevas de salvación a toda criatura. Como siguiente punto dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8, 16, 17. Tenemos que tener confianza en Dios que somos hijos de Dios. No hipócritamente, porque hipócritamente cualquiera puede decir que es un hijo de Dios, sino que realmente sea una realidad en nuestras vidas. Porque mucha gente está hablando cosas de Dios y no quiere decir que son hijos de Dios. Tenemos que andar en santidad, porque si no andamos en santidad, si no andamos en obediencia, no podemos decir que somos hijos de Dios. Y muchos falsos profetas se han levantado y falsos pastores se han levantado diciendo que son hijos de Dios. Recién convertidos ya son pastores, sin vivir en santidad, sin vivir un testimonio, sin vivir una iglesia de sana doctrina. Es algo grave. Por eso cuando uno dice que uno es hijo de Dios, uno tiene que tener un testimonio. Así como en los trabajos te piden un perfil para que tú seas jefe, así en el Evangelio también te piden un perfil para que tú seas pastor, para que tú seas un ministro o una ministra de Dios. No todos podemos ser llamados al pastorado porque tengamos fama en el mundo secular. Tenemos que tener confianza en Dios que somos hijos de Dios, pero no hipócritamente. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y como último punto tenemos Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Esto quiere decir que somos hermosos, que somos hermosas.
No importa la edad que tengas, tenemos que tener dignidad humana para predicar la palabra de Dios. Muchos cristianos, entre comillas, están haciendo las mismas cosas del mundo, creyendo que son hijos de Dios, creyendo que tienen un evangelio liberal, que con ese evangelio liberal van a convertir a la juventud y a la gente a una sana doctrina. Hermanos, si somos hechos a imagen y semejanza de Dios, tenemos que andar en santidad, tenemos que andar en obediencia, pero también tenemos que tener una dignidad, una confianza de que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, tenemos que tener un perfil. Y esto quiere decir que tenemos que cuidar nuestro templo, que es el templo del Espíritu Santo. En la universidad, en la escuela, nos llenan de matemáticas, de ciencia, de materias sociales, pero no nos dicen nada de Dios, no nos dicen nada de valores. Es necesario que la iglesia recupere los valores santos de la palabra de Dios. Por eso hay que vivir por fe y no por vista. Esto quiere decir que tenemos que tener emuná, creyendo fielmente que somos hijos y hijas de Dios.